Profesor Raúl, buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Sí, buenos días al canal Cartagena, a sus oyentes, a Paola de ella. Bien, profesor, como les decía a los televidentes hace un rato, la brecha que hay de desempleo entre hombres y mujeres es absolutamente distante. Digamos, el desempleo en Cartagena está en dos dígitos, sigue siendo bastante preocupante, pero más aún es que por cada hombre desempleado hay 2.5 mujeres, digamos, eso en términos no reales no existe, sino en números, 2.5 mujeres desempleadas. ¿Por qué, profesor, se da esta brecha, esta situación puntualmente aquí en Cartagena? Bien, yo primeramente quiero referirme al tema histórico. Yo creo que es importante hacer alusión a la división natural y histórica del trabajo. En el pasado, por temas ancestrales, se repartían los roles entre el hombre y la mujer. El hombre se dedicaba a ir fuera del hogar y la mujer a las labores y a la casa. Entonces, eso es una costumbre ancestral y es muy difícil erradicar. Podemos decir que la participación de la mujer en el mercado laboral es bastante reciente, muy reciente pasado. Y creo que todo lo que se ha hecho sin estar de acuerdo con las brechas que existen, creo que todos los cambios estructurales que se dan en cualquier tipo de actividad necesitan un proceso. Y creo que va habiendo avances, aunque todavía resta mucho por mejorar. Y hay varias causas que generan lo que usted está planteando, es decir, que hay una brecha diferencial entre lo que es la empleabilidad de las mujeres y los hombres. Eso pasa por varios aspectos. En primer lugar, hay un sesgo de feminización, como usted lo decía, hacia la parte de algunos oficios, de algunas profesiones, de algunas tareas en donde la mujer ha tomado un rol importante. No ha tenido las experiencias ni la tradición en eso, y eso marca para el empresario. Nosotros debemos ser conscientes de que el empresario también es racional para tomar sus decisiones, así como compra una buena materia prima, también compra un buen recurso humano que le permite racionalizar y tener más productividad en sus procesos. Ese es uno de los puntos que es importante considerar, que el empresario es racional y busca su productividad. Hay otro elemento importante que pasa por la normatividad y legislación reivindicatoria de la mujer, de los derechos de la mujer. Por ejemplo, el tema de la ampliación de las licencias de maternidad. Se discute actualmente en España el tema de incapacidad por menstruación. Hay otro punto importante en las prestaciones sociales para las entregas del servicio. Todo eso implica que la gente mira costos-beneficios. Por ejemplo, nosotros miramos que actualmente muchas parejas trabajan y tienen en una empleada de servicio doméstico un costo que cubren ahí a gatas. Entonces, si se le ponen más costos, dicen sencillamente no porque no queremos, sino que no alcanza el presupuesto. Y en ese sentido es importante mirar. Eso es lo mismo que el empresario. El empresario le apunta a la productividad en la medida que se amplía la licencia de maternidad, y ya creo que va por ahí hasta 3-4 meses, antes no era así. Y realmente ellos miran en ese contexto, que es su visión y su perspectiva. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con ella, pero igual la racionalidad es esa. O sea, más productividad, menos costo y más conveniencia para mi proceso productivo. Señor Entonces, Raúl, disculpa, y que además las mujeres también a veces, cuando por lo menos en esta crisis de los hijos que no pueden ir a las instituciones educativas, a la mujer también es la que muchas veces el hombre le dice no, quédate en casa cuidando a los niños y yo trabajo, y a la mujer le toca pues sacrificarse y comenzar a pedir permisos también. Exactamente. Eso es precisamente, Pau, a eso me quería referir, que hay un perfil sociológico connatural de la mujer. La mujer es más sensible a todo este tipo de elementos, los hijos, su necesidad, la responsabilidad que tiene. Y obviamente hay una dependencia del hombre porque toca repartir los roles como ha sido históricamente. Y me reitero decir que no es que esté de acuerdo, sino que es muy difícil erradicar una tendencia ancestral de miles y miles y miles de años de la noche a la mañana. Por ejemplo, yo puedo referirme al tema de la reivindicación más importante que ha tenido la mujer en el aspecto político. Únicamente voy a decir, en 1854, en una Asamblea Nacional Constituyente, bajo la administración de Gustavo Rojas Pinilla, se le da a la mujer, se aprueba un decreto para que la mujer participe en las elecciones. Antes ni siquiera participaban en las elecciones. No existían las mujeres democráticas, no, sí. Entonces, hay muchas causas también para que la mujer se haya tomado, inclusive los padres. Y los padres no decían que la mujer tiene un rol, porque nosotros
La familia, la institución más importante que tiene la sociedad es la familia. Total. Y la familia tiene como institución, tiene reglas. Y las reglas son un norte que fija el patrón del hogar, como ha venido siendo, que es el hombre quien da el direccionamiento. Ha sido tradicionalmente así, se dice que es machista, que lo demás, pero ha sido... Es más, la mujer es consciente de ello y también consulta las decisiones. Yo creo que las decisiones deben ser consensuadas, pero igual, esa ha sido la tendencia. Entonces, básicamente se decía que la mujer ¿para qué estudiaba? Si su rol no era salir a buscar trabajo, su rol era atender las labores. Ese es algo del pasado. Profesor Quejada, la historia, sí, profesor Quejada, yo quiero preguntarle, eso es básicamente lo que ahora llaman la economía del cuidado, a lo que usted se ha referido. Pero también Cartagena puntualmente tiene... su economía está basada en el servicio, no solo en los productos de valor agregado, sino en el servicio. Y la pandemia, uno de los escalones que más afectó fue la economía de servicios, y ahí es donde mayor participación tienen las mujeres. Digamos, todavía entonces en Cartagena está el impacto que se vive la mujer, el impacto que tuvo la pandemia frente a esa economía de servicios donde mayoritariamente participan las mujeres. Y es importante mirar unos elementos fundamentales. La economía cartagenera, si nos estamos refiriendo a ese caso, está muy informalizada. Y no está informalizada por cuestiones fortuitas ni gratuitas, sino también porque también los elementos que estamos planteando pasan también por la formación en el capital humano. Pasan por las migraciones. Nosotros miramos las zonas periféricas de la ciudad, están llenas de migrantes por desplazamiento forzado y por desplazamiento voluntario. El desplazamiento forzado por la violencia, el desplazamiento voluntario buscando oportunidades laborales y buscando oportunidades académicas. Entonces, las personas se vienen y se sitúan en los cinturones tuguriales de la ciudad, cinturones marginales, y básicamente con escasas oportunidades laborales formales, con poca capacitación humana, en capital humano, y en estudios que me he tenido la posibilidad de asesorar, al niño le meten en la mente que estudiar no vale la pena. Sí. Entonces, cosas como esas que son culturales, eso informaliza más todavía la circunstancia. Entonces, precisamente a lo que usted se refiere, Cartagena depende altamente de actividades que son informales por su naturaleza. El turismo, el comercio, ¿cierto? La construcción, son actividades que por su naturaleza son informales. Entonces, la informalidad básicamente arroja eso. O sea, y le decía que hay un sesgo también en las ocupaciones. Es muy difícil mirar nosotros en el sector construcción a una mujer por las mismas características que exige la actividad. Es de pronto más costo efectivo, me refiero, hablando de otros términos, que es de pronto más plausible que salga un hombre a caminar todo el día por las playas y por las calles vendiendo en su comercio informal, que la mujer salga. Sí. Entonces esa repartición de roles en las actividades que tenemos nosotros, que son el pilar de nuestra economía, son donde hay más empleo, donde hay menos exigencias, porque como hay menos preparación, los sectores que no exigen preparación, actividades que no exigen tanta preparación, ahí es donde se funciona el mercado laboral. Entonces, pasando al otro tema, o a la otra orilla, que hay mujeres que se han capacitado. Sí. Okay. Obviamente han tenido una inclusión importante en las profesiones que antes no eran, en principio, estaban focalizadas hacia determinadas áreas como la enfermería, el trabajo social, el mercaderismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya allá participa como médicos, como ingenieros, como economistas, etcétera, etcétera. Yo puedo dar fe de ello, yo soy profesor de pregrado y posgrado, y yo miro que en los posgrados y en las maestrías, especializaciones, hay una alta cuota de mujeres. Inclusive a veces hay cursos en donde hay más mujeres que hombres capacitándose. Y eso no es gratuito, eso obedece también a unos elementos fundamentales de lo que le pasa. O sea, cuando no le pasa algo, busca también de reivindicar a sus hijos o a sus nuevas generaciones para que no le pase lo mismo. Entonces ya la mentalidad del padre que educaba antes a sus hijos con unos patrones ya ha cambiado un poco. Entonces dice, mi hija va a ser más vulnerable, necesita capacitarse. Entonces eso es muy importante. Entonces ha habido en este sentido un cambio, podemos decir nosotros, un cambio de tendencia mental, de perspectiva en ese sentido, y uno mira que hay también una intención, se nota una intención, con algunos resultados que falta mucho todavía, en la normatividad, en donde ya se está planteando la inclusión de la mujer en cargos. Se dice que en las ternas para elección, sí, se dice que hay que incluir, y hay también una cantidad de instituciones que están formando las secretarías de la mujer. Yo creo que eso es un avance,
Porque es que lo que pasa es que, como les decía, los cambios estructurales en una sociedad que son estructurales no se dan de un día para otro, son un proceso. Y un proceso importante que el empresario se convenza de que realmente la mujer tiene las mismas capacidades de la mujer. Profe, pero... Y de una cosa, dígame. Pero, no sé, o sea, las mujeres también somos como un tanto más entregadas, a veces dan un poco más la milla extra, a veces son un poco más organizadas con respecto, no estoy diciendo que los hombres no lo son, porque sí los hay, pero si comparamos un poquito más, nosotras las mujeres a veces también, y si son madres cabezas de hogar, se van a tener que esforzar el doble o el triple para conservar ese lugar de trabajo. Estoy totalmente de acuerdo con usted, precisamente cuando, no sé si me entendió, cuando le hablaba de los sesgos en las ocupaciones. Sí. Hay ocupaciones en donde la mujer tiene mayores competencias, donde requieren una mayor cuota de honestidad, por ejemplo. Sí. Una mayor cuota de entrega y de compromiso, por ejemplo. Entonces, en el tema del mercaderismo, en donde hay que vender, o sea, somos conscientes todos que la mujer sabe vender más que el hombre, por razones sociológicas, ¿cierto? Sí. Tú utilizas más herramientas, es más creativa, eso, inclusive ahí en esos campos es en donde la mujer está participando más activamente. Inclusive en el plano ejecutivo, en el plano comercial casi siempre dice no, que tenga perfil comercial. Generalmente de cada 10 mujeres, de cada 10 personas, 7 mujeres son más comerciales que los hombres en promedio, son 70% más comerciales que los hombres porque realmente tienen muchísimas herramientas de llegar, conocen ya sus mismos rasgos connaturales como mujer, saben llegar a un cliente, saben convencerlo, etcétera, etcétera. Entonces, yo a eso me refiero cuando digo que hay un sesgo en las profesiones, en los oficios, en las ocupaciones. Sí. Entonces, lo que yo digo es que falta un poco de confianza en las otras labores, en las labores en donde ya son ocupaciones más duras, por ejemplo las ingenierías mecánicas. En las que tradicionalmente fueron para los hombres. Exactamente, pero ya también uno mira que ya hay que ya hay. Sí, sí. Entonces, sí. ¿Cuál es la idea? Yo no estoy diciendo para nada, yo no estoy congeniando con una actitud machista desde el punto de vista de mi perspectiva, mi concepto con relación a la participación de la mujer. Lo que quiero dar a entender, y quede claro en ese sentido, es que realmente todos estos cambios ameritan un proceso y que sí ha habido un avance de la participación de la mujer, ha ido poco a poco, ha ido tomando y ha ido ganando terreno, y esperemos que al tiempo de unos años básicamente todo se equilibre. Y obviamente hay unas brechas, unas disparidades en ese sentido, pero igual también le corresponde al actor principal y estratégico en este sentido, que es el Estado, a través de la Presidencia de la República, de las gobernaciones, de los entes territoriales, básicamente hacer que la normatividad y la legislación con relación a los derechos de la mujer se cumpla. Porque tener más secretarías, tener más decretos, tener más leyes, eso no lo garantiza. No lo garantiza. Son las acciones. Sí. Las acciones. Cuéntenos, por último, profesor, ¿cuáles son esa normativa que hay en términos de género que los entes territoriales e incluso que el gobierno nacional debería, digamos, obligar a que se ponga en práctica o que se materialice, se cumpla, que daría lugar a que esa brecha entre hombres y mujeres vaya disminuyendo? No, como todo, Colombia es un país de normas y de leyes, pero de pocas acciones y de pocos resultados. Es más, le cuento que conozco algunas, sobre todo en el mercado laboral, en cuanto en primer lugar había que hacer un boom para la juventud, parece que se está retomando, pero realmente uno mira que hay mucho ruido, pero hay pocas acciones. Le cuento que hay muchas cosas que en materia laboral se firmaron como leyes, como decretos, y nunca se reglamentaron. Y usted si no reglamenta algo no lo puede poner. Sí, no se puede implementar. Entonces, hay que reglamentar toda la normatividad y legislación existente. Hay que a ese tema del empresario mire primero su productividad y su racionalidad particular por sobre la rentabilidad social, ¿cierto? Que tenga un poco más de ¿qué le digo? De empatía con vincular a la mujer, o darle la confianza, pero debe haber en ese sentido una especie, porque nadie se puede obligar, pero sí una pedagogía y una concientización por parte del Estado.